Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, hoy os traigo un vídeo muy conciso, muy interesante, que os voy a hablar sobre la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Por qué se produjo en Inglaterra y no en otros países? ¿Y cuáles fueron las causas? ¿De acuerdo? Bien, el vídeo va a ser muy breve y de hecho empiezo ya a tope, ya empiezo explicando qué es la revolución industrial. El término a qué hace referencia. Mira, el término revolución industrial hace referencia a los cambios que se produjeron en la economía del Reino Unido con Inglaterra a la cabeza a partir de aproximadamente del año 1750, donde se cambió el sistema productivo, es decir, se cambió la forma en la que se elaboraban los productos, esa forma se vio modificada. Ya veremos que se pasa de un taller artesanal a la fábrica, es decir, la forma en la que se elaboran los productos se cambia, es decir, por eso se llama una revolución. El término industria hace referencia a la forma en la que se elaboran los productos. Bueno, pues aquí se produce una revolución, es decir, un cambio, que ya veremos cómo hay una serie de cambios, una serie de innovaciones técnicas que hacen que los productos ya no se hagan como se han hecho tradicionalmente, sino que existan nuevas formas de producir y aumentar la velocidad. Bueno, se produjo en Inglaterra concretamente. Importante, estos cambios no solo se quedaron en cambios en la forma de producir o cambios económicos, porque al final la estructura económica de los países se vio modificada, sino que estos cambios arrastraron otra serie de cambios que, por ejemplo, arrastraron cambios sociales, arrastraron cambios políticos. Mira, lo que no se había conseguido en cientos de años o en décadas de revoluciones liberales se consiguió con esto, se consiguió con la revolución industrial. Al final el dinero, la pasta, lo mueve todo. Y en este caso, muchos de los cambios sociales que se produjeron fueron por esto, por el dinero. La sociedad del antiguo régimen definitivamente cayó por los movimientos liberales, pero sobre todo también ayudada por los nuevos cambios económicos que se estaban produciendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Además de que cambió el día a día de las personas, evidentemente nació una nueva sociedad, que es la sociedad capitalista, que es la que estamos viviendo nosotros ahora, ¿de acuerdo? En resumen, mira, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial es aquel paso que se produjo para cambiar la forma de producir, es decir, nosotros pasamos de producir en los talleres artesanales, ¿vale?, donde tenemos la energía humana y la energía animal principalmente, a un nuevo concepto de forma de producir. Pasamos a las fábricas, es decir, el ser humano se va a encargar de dirigir unas máquinas, que las máquinas van a ser las que elaboran los productos. Ya no va a ser el artesano con sus propias manos, sino ahora va a ser en una fábrica, en unas instalaciones muchísimo más grandes, con una maquinaria que se ha inventado, y esa maquinaria va a facilitar la elaboración de productos. Van a surgir nuevos productos. Los productos se van a hacer mucho más rápido. Se van a utilizar, como veremos más adelante en profundidad, nuevas fuentes de energía, como por ejemplo el vapor. El vapor va a revolucionar la forma en la que se elaboran los productos, ¿de acuerdo? Eso lo veremos más adelante. Entonces, en un primer momento, para que lo entendamos, pasamos de los talleres artesanales a las fábricas, a las industrias. Eso es lo que se conoce como revolución industrial. Pero muy importante, el término revolución industrial se circunscribe a Inglaterra. Concretamente, estos cambios se produjeron en Inglaterra. Por lo tanto, la revolución industrial, propiamente dicho, el término de revolución industrial solo podemos aplicarlo para el caso inglés, que como veremos, a partir del año 1700 empezó con una serie de modificaciones y una serie de causas que provocaron esos cambios, que se produjeran esos cambios en la forma en la que ellos hacían los productos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es el otro término que tenemos que hablar? De industrialización, ¿vale? No es lo mismo revolución industrial que industrialización. La revolución industrial son los cambios que se produjeron en la economía británica y en la forma de producir de Inglaterra en este caso, ¿vale? Ya sabéis que Inglaterra es uno de los estados que forma, es una de las naciones que forma el Reino Unido. Mientras que la industrialización es cuando esos cambios en el modelo productivo se exportan a otros países. Esos nuevos países empiezan lo que es una industrialización, es decir, empiezan a crear fábricas y a cambiar su modelo productivo, copiándose evidentemente de lo que han hecho los ingleses y en algunos casos mejorándolo, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Pero en esta primera fase de la revolución industrial se produjo en Inglaterra, y cuando esos cambios se exportan a otros países podemos hablar de industrialización. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se produce en Inglaterra y no se produce en España? ¿O por qué no se produce en Japón? ¿O por qué no se produce en cualquier...? Es decir, estos cambios se produjeron en Inglaterra, y solo la combinación de todos los factores que yo voy a explicar ahora, toda esa combinación unida, provocó que la maquinaria, y nunca mejor dicho, la maquinaria se engranara y estos cambios se produjeran en Inglaterra. En otros países no estaba, el árbol no estaba, la fruta no estaba suficientemente madura como para caer, pero en Inglaterra, por las causas que voy a explicaros ahora, sí. ¿Cuáles son las causas?
Mira, primero, antes de las cosas, perdón, este movimiento no pensé que de la noche a la mañana pasamos de yo estoy tranquilamente en mi idea artesanal y se me ocurre la idea y mañana paso de tener 3 trabajadores a tener 5.000 trabajadores y empiezo a meter máquinas. No, esto fue un cambio que se dio de una forma progresiva, fueron cambios lentos pero constantes, cada vez son cambios más rápidos, pero al principio empezó poco a poco, ya veremos cómo se produjeron primero una serie de cambios en el campo, después esos cambios arrastraron otros cambios en la industria y poco a poco los talleres artesanales fueron creciendo, es decir, fue un cambio lento pero progresivo y no fue una sola causa sino fue multicausal, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Primero, en primer lugar, ¿por qué se produjo en Inglaterra? Primero, en Inglaterra se produjo porque a partir del siglo XVII Inglaterra tenía una situación relativamente tranquila políticamente, es decir, ya algunos reyes habían sido ejecutados, ¿de acuerdo? Y evidentemente la situación en Inglaterra ahora mismo estaba tranquila políticamente, ellos habían alcanzado un grado de madurez que no se había alcanzado en Europa, ellos tenían ya una monarquía parlamentaria, de hecho ellos son los que inventaron la monarquía parlamentaria, por lo tanto, políticamente estaban tranquilos y tanto los monarcas como el parlamento pues podían dedicarse a otros menesteres y a otros pensamientos, cosa que en otros puntos de Europa, como en Francia, como en España, como en Prusia, como en los estados germánicos, como en el reino italiano, ese estado de tranquilidad no existía. ¿Por qué? Porque tenían mucha agitación política. Entonces, en primer lugar, se produjo en Inglaterra por eso, porque políticamente estaban tranquilos, estaban en paz. En segundo lugar, este Parlamento, una vez que políticamente ellos habían, pues digo, están encadenadas, una vez que el Parlamento se puso a legislar, ¿de acuerdo? En el año 1701 crearon unas leyes que se llaman las Enclosure Acts. Estas leyes, mirad, simplemente unas leyes que ellos hicieron para favorecer a unos grupitos de burgueses y terratenientes, estas leyes provocaron una serie de cambios que ellos ni se esperaban que iban a provocar estos cambios que se realizaron. En el año 1701 se crearon el Parlamento aprobó las Enclosure Acts. Estas leyes lo que decían era que las tierras comunales, que realmente no pertenecían a nadie o pertenecían al ayuntamiento y que muchos campesinos libres las usaban para cultivar, pero como si dijéramos de forma más o menos ilegal, porque realmente no eran de ellos, estas tierras comunales que no eran de nadie, pues el gobierno británico obligó a que todas juntas estuvieran cercadas y se las vendió, ¿de acuerdo? Es decir, sacó pasta, se las vendió a quien las pudiera comprar. Es decir, ellos, los ingleses, no tenían ningún tipo de problema. Si me las compra un campesino, que el campesino tiene el dinero, me da igual que tengas un título nobiliario o que no lo tengas. ¿Tiene dinero? Sí, compra. ¿No tiene dinero? No, pues no compre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes podían comprar? Los burgueses, ¿de acuerdo? Y algunos nobles. Entonces, los burgueses compraron una serie de tierras comunales, ¿vale? Claro, ¿qué pasó? Que yo compro unas tierras, yo hago una inversión, las parcelas mínimas tenían que tener una cantidad de extensión. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo lo que quiero es intentar sacarle a esa tierra el máximo rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque he invertido, entonces ahora quiero sacarle el máximo rendimiento a esa tierra, ¿vale? ¿Cómo lo consigo? Pues mira, de dos formas. Una, aprovecho, antiguamente esas tierras, les he dicho que estaban controladas por unos campesinos. Bueno, pues ahora estos campesinos, muchos se van a quedar sin tierras para trabajar. Algunos se van a ir a las ciudades buscando nuevas oportunidades que se puedan generar en las ciudades. Por lo tanto, va a generar en las ciudades una mano de obra que luego se va a usar en la nueva industrialización. Pero por otro lado, otros se van a quedar a trabajar en el campo, en esas tierras del nuevo dueño, de la nueva persona que se encarga de esas tierras. ¿Qué va a provocar? En el campo se va a producir, por lo tanto, en lo que es la agricultura, se va a producir una especie de revolución agrícola. Se va a producir más, se va a empezar a producir más alimento. Esa producción de más alimentos, ¿sabéis lo que va a provocar? Esa producción de más alimento va a provocar que haya menos muertes, menos hambrunas y los índices de natalidad aumenten. Va a haber más población. Entonces, de pronto, al haber más población, demanda más comida, por lo tanto, ese burgués produce más, pero es que al mismo tiempo, al haber más población y al demandar más, ¿sabéis lo que demandan? Demandan más ropa. Entonces, los talleres artesanales no van a dar abasto para producir ropa textil, por ejemplo, producción textil suficiente, no va a haber suficiente producción textil en talleres artesanales como para satisfacer esa nueva demanda que ha crecido por el aumento de población. Entonces, esa nueva demanda va a provocar que los talleres textiles, los dueños de los talleres textiles, busquen nuevas formas de producir mucho más rápido. Por lo tanto, están arrastrando a la industria textil. Por lo tanto, la industria que primero se va a desarrollar va a ser la agrícola, como he dicho. La segunda va a ser la industria textil. ¿Por qué? Porque va a arrastrar a ese tipo, va a arrastrar ese crecimiento de la población, demanda nuevos productos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos que esas inclusividades modificaron el campo. Se produjo un aumento en la población que siguió demandando más productos. Vale, entonces,
Tenemos mano de obra también. Otra cosa, ¿por qué se produjo en Inglaterra y por qué no? Mira, muchas veces cuando esta industria textil crece, incluso esta agricultura crece, muchas veces el empresario, el dueño de las tierras o el dueño de los talleres tiene miedo a no poder vender su producción, pero es que Inglaterra tiene una característica peculiar y es que en este momento es el imperio más grande del mundo, es el imperio que tiene más tierras más allá de sus islas británicas. Por lo tanto, por ejemplo, tiene control de la India, tiene muchos puntos en Asia, entonces, de hecho, el imperio británico del siglo XVIII es el imperio más importante de todos. Por lo tanto, dos cosas. Uno, tiene mucho acceso a materia prima, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, tiene un gran mercado donde vender sus productos. Es decir, si los ingleses no pueden vender sus productos en Inglaterra, pues yo los subo en un barquito y los vendo fuera. ¡Ay! Pues voy a desarrollar también los barquitos para que los barquitos sean mucho más rápidos. Por lo tanto, también se va a producir un desarrollo del transporte. Eso lo veremos después. Otra de las cosas por las que se produjo en Inglaterra fue por la extensión del imperio colonial que tenían los británicos. Y por último, también es verdad que esto es muy importante, esto por ejemplo en España no ocurría, y es que tienen una sociedad, una burguesía que está muy interesada en evolucionar. ¿Vale? No tienen una burguesía como por ejemplo en España, que el máximo objetivo de la burguesía era convertirse en noble y vivir de las rentas. Ellos tienen una burguesía que sea por su cultura, por su tranquilidad política, por lo que sea, tienen una burguesía emprendedora, que tiene pasta y tiene ganas. Entonces, ¿qué hace? Invertir. Invertir e intentar mejorar su situación. Y si a eso le añadimos que ellos mismos son los que están metidos en el Parlamento, ¿de acuerdo? Porque he dicho que ya se produjeron las revoluciones parlamentarias o en busca de ese Parlamento a finales del siglo XVII, pues en este siglo XVIII ellos están metidos en el Parlamento. Por lo tanto, ¿por qué se produjeron las Enclosure Acts? Ellos mismos se las hacen para tener esas tierras. Por lo tanto, tienen un Parlamento que está a favor de realizar esos cambios en beneficio de la propia burguesía. Es decir, los burgueses se legislan a ellos mismos. No van a legislar pensando en el pueblo, van a legislar pensando en ellos. Pero esos cambios que se producen, ellos mismos favorecen su propio interés, no por el interés de que no crees. Es decir, ellos van a intentar beneficiarse a sí mismos. Por lo tanto, estamos hablando de que se han dado todas las condiciones para que la revolución industrial se produzca en Inglaterra, ¿de acuerdo? Porque toda esa combinación produce esta serie de cambios que a partir de ahora voy a empezar a desarrollaros poco a poco. Es decir, ahora voy a hablaros después de lo que son las claves de la industrialización y todo eso, pero yo quería primero hacer un vídeo cortito de 12 minutos, donde os explico qué es la revolución industrial y por qué se produjo la revolución industrial. Espero que os haya gustado, acordaos de suscribiros, la gente que no me conocéis, suscribiros al canal y poneros la campanita porque es muy importante ver los vídeos de Sergio, porque esto os va a ayudar a ser mejores personas y más cultas. Chicos, nos vemos, os quiero, un abrazo.